Hare Krishna. Hare Krishna, mi nombre es Karunia Nitai Das, estoy transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador. Bueno, antes de comenzar me gustaría pedir mil disculpas por el breve atraso, por problemas, cuestiones laborales. No pude llegar a tiempo a mi casa y estoy en casa de unos devotos que me estaban cerca del trayecto, así que pedí permiso para poder dar la clase, la lectura del Gita desde aquí. Bien, entonces primero agradezco a Chitak Prabhu por la cordial invitación, como siempre, también a todo ISKCON Buenos Aires y a todos ustedes que están siempre muy fieles y atentos a estas clases regulares para estudiar la ciencia del Bhagavad Gita tal como es. Bien, tenemos hoy día para nuestro estudio el capítulo 6, texto 43. Capítulo 6 se titula Dhyana Yoga, y vamos a proceder como es de costumbre con la lectura del texto sánscrito, la traducción y el significado dado por su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Como tengo en este momento un Gita de bolsillo, entonces las letras son bastante pequeñas, y como soy bastante corto de vista, entonces les pido por favor que me tengan paciencia porque las letras son bien pequeñitas en este Bhagavad Gita. Entonces vamos a tratar de hacer la mejor lectura posible. Bien, entonces sin más preámbulos, empecemos con la lectura de nuestro texto. Bhagavad Gita 6.43 dice lo siguiente: Tatra tam buddhi samyogam labate purva definitivamente no alcanzo a leer las letras, son muy pequeñas y no las alcanzo a distinguir. Les voy a rogar que por esta vez me excusen de la lectura del sánscrito original porque definitivamente no lo veo lo suficiente. ¿Tienes ahí? ¿Puedes prestarme? A ver si ahí con... A ver, ok, ahí vamos a hacerlo, lo tengo más claro, ok. Tatra tam buddhi samyogam labate pura dehikam yatate chatato bujo sansido kurunandana. Traducción palabra por palabra. Tatra, en consecuencia, tan, eso, buddhi samyogam, resurgimiento de la conciencia, labate, recobra, purva dehikam, del cuerpo anterior, yatate, él se esfuerza, cha, también, tata, después de eso, buya, de nuevo, samsido, para la perfección, kurunandana, oh hijo de Kuru. Traducción y significado que da su divina gracia C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Significado: el rey Bharata, quien nació la tercera vez en la familia de un buen brahmana, es un ejemplo de un buen nacimiento que se recibe para revivir la conciencia trascendental que se tenía anteriormente. El rey Bharata era el emperador del mundo y, a partir de su época, a este planeta se lo conoce entre los semidioses con el nombre de Bharata Varsha. Antes de eso se lo conocía como Ilabrita Varsha. A una temprana edad el emperador se retiró en aras de la perfección espiritual, pero no logró el éxito. En su siguiente vida nació en la familia de un buen brahmana y fue conocido como Yat Bharata, porque siempre permanecía recluido y no le hablaba a nadie. Y posteriormente el rey Rajugan lo descubrió como el más grande de los trascendentalistas. De su vida se concluye que los esfuerzos trascendentales o la práctica del yoga nunca son vanos,
Por la gracia del Señor, el trascendentalista recibe repetidas oportunidades de lograr la perfección completa en el cultivo de conciencia de Krishna. Om Agyanati Mirandasya Kinangena Salakaya Chakchumilitanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más completa oscuridad de la ignorancia y mi maestro espiritual está abriendo mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Itinamine Namah Acharya Padaya Nitai Kripa Pradajine Kaulakatra Damadaya Nagaragrama Tarine Mukan Karoti Bachalam Pangun Langayo Te Girinja Tripatan Hambande Sri Gurun Dinatar Nam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Isharam Bancha Kalpatarubhya Chakripa Sindhubhya Bachapa Titanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ok, bien, entonces nuestro texto original decía lo siguiente: oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Bien, antes de seguir me gustaría pedirles que por favor me puedan confirmar si se está escuchando bien y si se ve bien. ¿Alguien podría por favor confirmar ahí poner el mensaje? Bien, entonces, antes de entrar ya en materia de lo que es comentar este verso, recordemos que este texto es la continuación del verso anterior que hablaba, bueno, vamos a remontarnos, para agarrarle un poquito más al hilo, vamos a remontarnos unos versos atrás, en donde Arjuna le preguntaba a Krishna cuál es la situación de aquel yogi que emprende el camino, pero que aún así, por alguna razón, no puede completar la perfección o alcanzar el éxito en la senda del Ashtanga Yoga. Dice aquí, se ve y escucha bien. Muchas gracias Francisco. También tenemos saludos de María Castillo, saludos. Ok, Hare Krishna, desde Bogotá, reverencias. César Domínguez, muy bien, muchas gracias César. Bien, entonces a esta pregunta que está presentando Arjuna respecto a cuál es la posición de aquel sadhu, aquel yogi que emprende este camino del Ashtanga Yoga, pero que no alcanza el éxito que vendría a ser el Samadhi, la perfección espiritual. Entonces esta pregunta viene muy al caso, porque muchas veces ocurre de esa manera, que alguien se esfuerza, pero por alguna situación no puede cumplir. Entonces Arjuna quiere saber, no puede alcanzar el éxito, completarlo. Entonces Arjuna quiere saber, bueno, si esta persona pierde todo lo que empezó hasta ese momento, si tiene que nacer en una siguiente vida y empezar todo desde cero, o qué ocurre, qué pasa. Entonces Krishna ofrece la respuesta en dos partes. Él dice, para el yogi neófito, aquel que no es tan perfecto en la senda del Ashtanga Yoga, se refiere principalmente al yoga rurukshu, es decir, al yogi que todavía está en los primeros estadios del Ashtanga Yoga. Entonces este yogi tiene la oportunidad de ser promovido en su siguiente vida a nacer en una familia aristocrática, una familia de ricos comerciantes, personas con mucha opulencia. De esa manera puede aprovechar ese nacimiento y continuar hasta el punto en donde se quedó. Es interesante, ¿no? Alguien puede preguntar, pero para un trascendentalista, ¿tiene ventaja ese tipo de nacimiento entre una familia aristocrática, opulenta, con dinero y todo eso? Pues sí, en realidad es una ventaja, porque aparte de tener todos los recursos y las facilidades para poder ocuparlas en el servicio del Señor, a hacer ofrendas y todo esto, también tiene suficiente tiempo para su vida, ¿no? Para poder ocuparse, al no tener que ocupar su mente y su fuerza física en trabajar 12, 15 horas al día, pues le queda mucho tiempo, ¿no? De repente trabaja 2 horas, 3 horas, 4 horas, y le queda todo el resto del día para ocuparse muy bien en toda clase de actividades espirituales, ¿no? Actividades que
personales o también algún tipo de actividad que involucre ayudar a los demás, ya sea en actividades misioneras, en actividades altruistas o actividades que tengan de hecho una relación directa, ¿no?, con las actividades de conciencia de Krishna. Bien, entonces es un buen nacimiento, pero también Krishna le dice que por otra parte al yogi elevado, al yogi que ha avanzado mucho más, al yogi maduro, es decir, al yoga ruda, que avanza mucho más en la senda del yoga, a este se le presenta la oportunidad de nacer ya entre personas sabias, personas evolucionadas espiritualmente. Y por supuesto, es un nacimiento mucho más ventajoso, y este verso ahora ofrece el resultado de eso. Por eso aquí se dice: oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimientos, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Bien, entonces Srila Prabhupada en el significado está poniendo el ejemplo, un famoso ejemplo del rey Bharata, quien a pesar de no haber podido completar perfectamente su vida espiritual en la forma de un rey, ustedes conocen la historia, el Bhagavatam lo ofrece, a pesar de que era una persona muy evolucionada espiritualmente, por un pequeño, ¿no?, error de cálculo, ¿no? Era un rey muy compasivo, había dejado todo su reino, era muy avanzado porque a pesar de estar rodeado de tanta opulencia, él había dejado todo y se había ido al bosque, era un hombre ya muy sabio, pero aún así, por hacer un pequeño cálculo, ¿no?, digamos en la proporción de la compasión o en la dirección, ¿no?, fue un pequeño error de ángulo, que él no dirigió bien su compasión o permitió que esa compasión limite su desarrollo espiritual, o mejor dicho, esa compasión en cierto modo entorpeció su propia práctica espiritual, porque él rescató a un venado, a un ciervo, y se apegó demasiado a este venado. Es normal, es natural, o sea, el problema no es que él haya rescatado al venado, no es que lo haya alimentado, no es que lo haya cuidado por lo menos los primeros años. El problema con el rey Bharata es que él descuidó completamente su sadhana, descuidó su vida espiritual, todos sus rituales, lo descuidó por estar tan pendiente de este venado y se apegó demasiado a él. Es por esto que en la siguiente vida tuvo que aparecer como una forma de venado. Ustedes saben, el Bhagavad Gita capítulo 8 habla de eso, ¿no? Yanjamba pies varam bhavante ayateante kale varam tantan evaiti kaunteya sadatat bhava babitaha. De acuerdo al estado de conciencia que uno tiene al momento de abandonar el cuerpo, ese estado alcanza sin falta. Entonces el rey Bharata estaba tan pendiente de eso, ¿no?, tan pendiente del venado, estaba totalmente así, muy apegado, lo veía prácticamente como un hijo. Entonces, al abandonar el cuerpo, el rey, pues su conciencia estaba totalmente absorta en eso y se vio obligado por las leyes de la naturaleza a aparecer, a nacer en este mundo nuevamente, pero en la forma de un venado. A pesar de eso, como en la forma de un venado, aún así no olvidaba su background espiritual, todo lo que había hecho en vidas pasadas, y a pesar de que estaba en esa forma de un mamífero muy inofensivo, él se mantenía alejado de todo lo que era, digamos, no sé si sea aplicable el término frívola, ¿no? Pero estaba alejado, ¿no?, de las manadas, estaba alejado de andar con más animales de su especie, siempre se mantenía solo, estaba en una cueva y siempre estaba recordando lo que había hecho en su vida pasada, ¿no? Pero como estaba en esa forma, obviamente no era mucho lo que podía hacer, pero se mantenía alejado de todo lo que era el disfrute material y estaba así como meditando, ¿no?, en una cueva, muy separado, hasta que llegó pues el fin de su vida. Y en la siguiente, como su meditación era así, muy trascendental, estaba en esa posición, él tomó la forma de Yada Bharata, y Yada Bharata era
asimismo una persona que no estaba interesado para nada en la vida material, en la vida frívola, y permanecía como un mudo, ¿no? Un loco, una persona que la gente piensa que bueno, que no está bien mentalmente, hasta que en una ocasión, ustedes seguramente han leído, han estudiado, han escuchado esa historia muy hermosa del Bhagavatam, que narra cómo este rey Rajugan necesitaba, no vamos a entrar en detalles porque si no comentamos un poco más, ¿no? Pero ustedes saben que el rey Rajugan necesitaba un hombre para completar los hombres que llevan su palanquín, y lo vieron a Yadbharata porque era muy robusto, era muy fuerte, muy sano, entonces decidieron cogerlo para que sea también de uno de los hombres que lleven al rey. Y entonces allí por situaciones que incomodaron al rey, ¿no? Parece que Yadbharata era muy pura su conciencia y no quería ni siquiera pisar las hormigas y todo, entonces iba como saltando y eso incomodaba. No iba, el palanquín del rey no iba de una manera armoniosa, sino que iba así como virándose. Entonces el rey se disgustó, pues no hay, bueno, hay varios detalles ahí, pero finalmente charlando con Yadbharata después de haberlo insultado, ofendido, Yadbharata cuando habla demostró quién era realmente, no era un sabio, y el rey comprendió que esta persona pues realmente era un hombre erudito, un sabio, y le pidió perdón y lo tomó también como su maestro espiritual. Entonces el punto central de esto es este verso, confirma también lo que dice el Bhagavad Gita, ¿no? Capítulo 2, texto 40, Neha Vikramana Swasti Pratyabhayo Navidyate Swalpan Apyasya Dharmasya Trayate Mahato Vayat. En este esfuerzo no hay pérdida ni disminución, y un pequeño avance en la senda puede a uno liberarlo del peligro más grande de todos. Entonces, una persona que emprende la senda del yoga, una senda espiritual, una senda religiosa, nunca debe pensar que está perdiendo su tiempo. A veces hay personas que lo toman de esa manera, ¿no? Dicen, yo perdí mi tiempo con esa gente. A veces escuchamos esas expresiones, ¿no? Yo perdí mi tiempo con esa gente, yo perdí mi tiempo con ese grupo, yo perdí mi tiempo con esa religión. Pero en realidad, a la luz de las Escrituras, nosotros comprendemos que no es una pérdida de tiempo, es más bien dar un paso hacia adelante, es dar un paso, 2 pasos hacia la perfección espiritual. Ahora, nosotros también derivamos de este verso el hecho de que, y algo muy importante, es que Krishna siempre está dando muchas oportunidades. O sea, el Señor Supremo no es un tirano, no es un ser malvado, no es un ser perverso que al menor error de la jiva ya lo condena al infierno. A veces en algunas religiones, en otras doctrinas, las personas presentan a un Dios muy tirano, ¿no? muy perverso, muy malévolo, que siempre está atento del menor error de sus hijos para condenarlos al infierno y ser apedrados, lapidados. Entonces, muchas veces nosotros involuntariamente, o también a veces siendo conscientes, adosamos, ¿no? O anexamos nuestras cualidades o nuestros errores también a la forma de Dios. Eso se llama como antropomorfismo, ¿no? Cuando nosotros vemos o pintamos una imagen de Dios de la manera en que nosotros también somos. Y eso hay mucho, incluso en muchas escrituras nosotros podemos ver cómo los exponentes se refieren a Dios como un ser que siempre está sediento de venganza, que siempre está un Dios muy celoso, muy vengativo, porque mi corazón está lleno de venganza, entonces yo pinto a Dios de esa manera. Podemos encontrar de esto muchas tradiciones, ¿no? Incluso en la mitología griega encontramos mucho de esto en los primeros dioses, ¿no? del panteón griego, como ellos estaban totalmente llenos de celos, de envidia, de temor. Por ejemplo, podemos ver a Cronos, cómo Cronos se tragaba a sus hijos porque no quería que ellos ocupen su puesto. Entonces cada vez que nacía uno de sus hijos, él lo devoraba. Hasta que finalmente, si no me equivoco, era Rea, ¿no? La esposa de Cronos, algo así, no estoy tan seguro.
pero la esposa de Cronos se le ocurrió la idea de poner una piedra envuelta en unas sábanas y le dijo, mira, aquí está tu otro hijo. Y Cronos lo tragó la piedra, ¿no? Y lo que hizo ella fue más bien salvar a Zeus y lo depositó, si no me equivoco, en la tierra, algo así, para salvarlos. Y luego Zeus creció y peleó contra su padre, fueron derrotados, pero también luego cuando Zeus estaba en el trono, también se enfrentó a sus propios hijos. Entonces vemos que presentamos siempre como a un Dios temeroso, un Dios vengativo, un Dios que condena, un Dios que no perdona los errores. Entonces debemos tener mucho cuidado, no caer en esas situaciones. Por eso es que nosotros debemos siempre estudiar muy bien cómo es la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, y el Bhagavatam nos presenta justamente a un Dios totalmente benévolo, no un Dios se puede decir permisivo, un Dios solapador, pero sí un Dios muy benévolo. De hecho, el Bhagavatam, si nosotros estudiamos el Bhagavatam, vamos a encontrar que muchas de las grandes personalidades que se presentan en el Bhagavatam han cometido errores, muchos. Leamos todo el Bhagavatam y vamos a darnos cuenta de que de una u otra manera siempre estuvieron cometiendo algún tipo de error, pero luego enmendaron ese error y nuevamente se restablecieron en su camino espiritual. Por ejemplo, el propio protagonista, uno de los dos protagonistas de este Bhagavatam, Parikshit Maharaj, cometió un error, un gran error, una terrible ofensa contra el hijo de un brahmana, contra un brahmana, mejor dicho, ¿no? El brahmana. Y luego el hijo de este brahmana también se envuelve, ¿no? en la ira y todo, y maldice a Parikshit Maharaj. Bueno, entonces vemos que encontramos a personalidades que son muy grandes, muy elevadas, pero que de una u otra manera cometieron algún error, y el Señor siempre está dando una oportunidad, porque Dios es completamente benévolo, misericordioso, y no es un Dios fanático. Eso tenemos que tenerlo también muy claro. Dios no es fanático. Nosotros presentamos a un Dios fanático, nosotros nos fanatizamos, pero Dios siempre está dando muchas oportunidades. De hecho, si nosotros vamos al Bhagavad Gita, en el capítulo 12, vamos a encontrar que el Señor presenta alternativas. Como se dice acá, el Señor siempre está presentando oportunidades, siempre está dando oportunidades. Entonces, ni Dios es fanático, ni nosotros debemos fanatizarnos en el proceso. Dios está presentando oportunidades. En el capítulo 12 encontramos que el Señor, si bien es cierto, Él dice que la máxima perfección es siempre pensar en Él. De hecho, la meta del Samadhi es esa plena absorción en Dios. La meta en el Bhakti Yoga también es estar siempre meditando, ¿no? Activamente en el Señor, pero con una actitud un poco más activa, ¿no? No tan pasivamente, sino siempre meditando en servirlo, en complacerlo, en hablar de Él, en cocinar para Él, en hacer siempre alguna actividad para Él, y también, por supuesto, no recordarlo siempre estar pensando en Él. Entonces esa es la meta. Pero el Señor dice, si no puedes, le dice Arjuna, si tú no puedes llegar a esa posición de siempre estar recordándome a mí continuamente, anusmara, siempre el recuerdo constante, no seguido, eso significa anusmara, continuo, como un fluido constante del recuerdo del Señor. Si no se puede estar en esa posición, entonces le dice, puedes ocuparte en las actividades reguladas del servicio devocional. Y si no puedes ocuparte en las actividades reguladas del servicio devocional, entonces trabaja para mí. Y si no puedes trabajar para mí, entonces esto o entonces aquello, y le da otras varias alternativas más. Pero lo interesante es que si ustedes se fijan en cada uno de esos versos, el Señor termina, no importa si es por medio de la meditación, que es lo más elevado, el recuerdo de Él, si es por las actividades prácticas, las actividades reguladas, ya sea trabajando para Él, el Señor siempre termina esas líneas diciendo, hazlo así y verás que al final me vas a alcanzar. Es decir, en todos ese tipo de prácticas el resultado es que uno alcanza a Dios, porque es como una escalera uno da un paso y obviamente
ese paso, aunque no directamente lo lleve ya a donde uno quiere llegar, al siguiente piso, pero está en el camino. Entonces por eso el Señor dice, hazlo así, que haciéndolo así, seguro me vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque si uno da ese paso, luego en la siguiente vida uno sigue el siguiente peldaño y así va subiendo los escalones hasta que llega a la meta. Entonces el Señor siempre es muy, podríamos decir que Él siempre está entusiasmando a la jiva, animándola. Él es un motivador innato. De hecho, en este Bhagavad Gita, uno de los aspectos que tal vez poco se habla de Krishna es que Krishna es un motivador. Ustedes ven que aquí en esta parte y en la batalla de Kurukshetra prácticamente Krishna, aparte de que fue su promesa no intervenir bélicamente, él simplemente se ocupó en motivar a Arjuna. Lo mismo ocurre en el Bhagavatam cuando Arjuna va corriendo temeroso del Brahmastra de Aswatthama. Krishna le dice, pero ¿por qué estás tan temeroso? Simplemente tú tienes tus propias armas, saca tus propias armas y combate las armas de Aswatthama. Eso fue todo lo que hizo Krishna. Krishna no sacó su espada, no sacó su Sudarshan Chakra, simplemente actuó nuevamente como un motivador. Entonces Krishna siempre está alentándonos a que sigamos en el proceso. No importa si no alcanzamos la perfección en esta misma vida, tenemos una siguiente vida, o 10 vidas más, o 100 vidas más para poder alcanzar esa perfección. Ahora, el éxito obviamente es que sea en esta misma vida, eso sería lo ideal. Pero tampoco podemos caer en el fanatismo, y esto hablaba también hace pocas semanas en otro espacio, de que eso puede ser muy dañino para no solamente para nuestra vida espiritual, sino también para nuestra vida emocional, nuestra vida psicológica, porque a veces nos frustramos, decimos, no, yo soy muy caído, esto no es para mí, o simplemente dejo el proceso. Aquí se está hablando de yogis que tal vez o bien llegó el final de la vida y no se perfeccionaron, o bien estuvieron una gran parte de su vida practicando el Ashtanga Yoga, pero luego dejaron, se dedicaron a otro tipo de actividades materiales mundanas y no siguieron, pero esa cuenta no se borra, en la siguiente vida continuaron a partir de ese punto. Entonces, de igual manera, nosotros no debemos fanatizarnos y si vemos que el proceso tal vez lo vemos muy complicado, o si pensamos que yo no voy a alcanzar en esta vida la perfección, no importa, no hay que frustrarse, no hay que desmotivarse, simplemente está bien, yo voy a hacer este trabajo en esta vida, esto es lo que puedo hacer muy bien, y Krishna va a tomar en cuenta hasta donde uno ha avanzado para en la siguiente vida, en su forma de Paramatma, darle el recuerdo a uno de todo lo que ha hecho en su vida pasada y continuar a partir de ese punto. Recordemos que el Señor actúa, como dice el capítulo 13, Upadrasta Numantancha Bharta Bhokta Maheshwara Paramermiti Chapyukto Vedi Ashmi Purushaparan. Él está siempre actuando como Paramatma, como sancionador y supervisor. Él es el quien otorga, ¿no? También como él dice en capítulo 15, ¿no? Yo estoy en el corazón de todos, ¿no? Sarvasya Chahan Hridisa Nivisto Mata Smriti Gyanam Apohanancha. Y de mí procede el conocimiento, el recuerdo y el olvido. Así que el Señor en la siguiente vida nos va a recordar hasta dónde nosotros llegamos y para continuar desde ese punto. Entonces, debemos tener eso claro. Ni el Señor es fanático, ni nosotros debemos fanatizarnos. No debemos presentar a Dios como una caricatura. No debemos cometer ese error, porque de esa manera las personas luego tienen una idea bastante desfigurada, ¿no? Y es muy triste como a veces vemos que en otras doctrinas tienen esa manera tan penosa de presentar a Dios como un Dios, por un lado muy perverso, ¿no? Muy agresivo, muy violento, muy envidioso, muy vengativo, muy castigador, ¿no? Si no haces esto, si cometes ese mínimo error, te vas al infierno. Entonces encontramos aquí en el Bhagavad Gita que Dios no es nada de eso. Dios está siempre presentando muchas oportunidades. Él está dando
Es más, cientos y miles de oportunidades, porque nosotros podemos adelantar un paso, 2 pasos, 3 pasos, y nos va a seguir dando en la siguiente vida la oportunidad de continuar. Continuar desde el momento en donde uno se ha quedado, y no va a haber ningún tipo de pérdida, siempre va a haber ganancia. Entonces tampoco nosotros debemos fanatizarnos y pensar que por el hecho de en esta vida no alcanzar la perfección, ya todo está perdido. O también por otra parte pensar de que con lo poco que hago yo ya me voy al mundo espiritual. Eso también es otra faceta. A veces pensamos que yo ya hice un poquito y yo ya con eso ya me voy a Vaikunta o me voy a Goloka. Y es bonito, ¿no? A veces pensar que es cierto que todo el mundo va ya enseguida a Goloka, pero tenemos que ser muy objetivos en la vida espiritual, dejar el sentimentalismo, ser objetivos y saber nosotros mismos en sentido personal que si yo no estoy perfecto, si yo aún mi conciencia no está en Brahmabhuta o no ha llegado a la plataforma de Visuddha-sattva, entonces obviamente en mi siguiente vida no voy a poder entrar a Vaikunta, pero por lo menos voy a tomar una forma humana y voy a continuar mi camino. Porque a veces hay personas, en todas las doctrinas se ve, en todas partes, como dice mi mamá, en todos lados se cuecen las habas, en todos lados, sin excepción, sin excepcionar a nuestro proceso también. Nosotros podemos encontrar que a veces hay personas que piensan que porque en un día aceptaron la conciencia de Krishna o aceptaron el cristianismo, el budismo, el islamismo, ya están salvados. Esto es muy común, en muchas doctrinas se ve que las personas en un día se convencieron y al siguiente ya son santos y ya están salvados y ya se van al lado de Dios. Entonces, y sin embargo hacen cualquier fechoría, hacen cualquier cosa. Entonces no hay que tener esa clase de actitud fanática, sentimental, sino más bien trabajar, ¿no? Porque la vida espiritual es una vida de esfuerzo, es una vida de trabajo continuo de todos los días. Entonces, con humildad, pero siempre con la certeza, con la meta fija de que uno en su momento va a llegar hasta Dios, va a poder servir al Señor Supremo en el mundo espiritual, pero trabajar desde la posición de uno, ¿no? Y desde ese punto uno también tratar de ayudar a los demás de acuerdo al nivel, a la condición y a las realizaciones que uno tiene. Entonces eso podemos rescatar, ¿no? Ya se discutió anteriormente en una clase muy buena que se dio en el texto 42, Prabhu Govardhan me parece, muy buena clase, él habló bastante también sobre el tópico. Entonces yo quería presentar un poco sobre estos aspectos de cómo no tenemos que desfigurar al Señor, presentar una caricatura de Dios, presentar a Dios como un ser mitológico, ¿no? Totalmente dominado por nuestras pasiones, un Dios castigador, un Dios que no da oportunidades, sino más bien presentar lo que aquí este verso nos está dando como una muestra de que el Señor siempre va a dar muchas oportunidades, ¿no? Por eso se dice acá, y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo, ¿no? Él dice, al obtener esa clase de nacimiento, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior. Y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Entonces el Señor siempre está dando estas oportunidades y nosotros debemos aprovecharlas, pero también practicarlo de una manera muy sobria, muy lúcida, sin fanatizarnos, sin decepcionarnos. Si yo, por ejemplo, sé que tengo estos méritos, que yo tengo estas fortalezas, pero también tengo estos desafíos, ¿no? Estas taras que aún me tienen muy condicionado, entonces yo tengo que ser consciente de eso, no ser consciente de mis fortalezas, que es muy bueno saber en lo que uno puede servir y aprovecharse de eso, pero también uno tiene que ser consciente de sus debilidades, de sus limitaciones, de lo que uno tiene que depositar un poco más de trabajo, de esfuerzo y trabajar en eso. Y si no es en esta vida, pues lo será en la siguiente, porque el Señor está diciendo acá, y lo dijo en el Gita, lo dijo en capítulo 2, capítulo 12, Él siempre va a estar dando otras oportunidades. Bien, entonces, para terminar, esa es la ventaja de una persona que avanza más en el Ashtanga Yoga,
no alcanza la perfección, pero se le brinda la oportunidad de nacer entre personas sabias, y mediante ese nacimiento esa persona tiene la oportunidad de ocuparse plenamente en actos espirituales, aprovechar esa oportunidad y alcanzar la perfección. Ahora, uno no tiene que tomar ventaja tampoco de eso, porque si bien es cierto, una persona puede nacer entre sabios, si se descuida, si no es atento, entonces también puede desviarse. De hecho, uno puede nacer hasta en la familia del propio Señor Krishna, y si uno no mantiene buena asociación, si uno no es muy cuidadoso, entonces uno también puede desviarse. Por ejemplo, el Señor Krishna tiene un hijo que es Baumasura, que lo tuvo con Bhumi, la tierra, y Baumasura era un terrible demonio. Entonces, cuando uno lee eso, uno se queda un poco desconcertado. Uno dice, ¿cómo puede ser posible que siendo el hijo del propio Señor Krishna se haya convertido en un demonio? Y el Bhagavatam nos da una gran lección de que uno no tiene que tomar ventaja por el hecho de haber nacido en una familia, por ejemplo, de Kasta Goswami, en una familia de grandes personalidades religiosas, de sabios eruditos, de personas muy inteligentes. Uno no tiene que tomar ventaja de eso, sino del lado negativo, sino tomar ventaja de una manera positiva, es decir, aprovechar esa influencia, esos consejos, esa guía, esa buena asociación e ir para adelante. Pero si uno dice, no, yo nací en esta familia, así que soy muy importante y yo ya tengo garantizado el éxito, ya tengo comprado mi boleto de entrada a Vaikunta, entonces obviamente eso sí que es un error. Y Srila Prabhupada combate muy férreamente eso, ¿no? Como a veces personas que en India, por haber pertenecido a ciertas familias muy renombradas, religiosas, a pesar de eso tenían comportamientos bastante cuestionables, ¿no? Desde el punto de vista hasta moral. Entonces uno tiene que tomar ventaja positiva de eso, ¿no? Como por ejemplo el caso de Srila Prabhupada y el caso de Bhaktisiddhanta Saraswati nacieron en familias muy elevadas, como la familia de Bhaktivinoda Thakur, en el caso de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, y en la familia de Gaur Mohan De, el padre de Srila Prabhupada. Y nosotros conocemos la biografía de Srila Prabhupada, como desde pequeño él fue instruido en el Bhakti, en el servicio devocional. Entonces esa es la clase de ventaja que uno tiene que tomar. Pero si uno se confía y dice, no, mis padres son muy famosos, religiosos y muy reconocidos, y no importa lo que yo haga, yo ya por herencia me voy a Vaikunta también. No, eso no ocurre así. Uno tiene que esforzarse, pero siempre es muy provechoso esta clase de nacimientos porque le brindan esa oportunidad, ya sea nacer en una familia aristocrática o ya sea nacer en una familia de sabios. Uno tiene más claro, ¿no? Y más cerca la meta, ¿no? Hacer un poco más de trabajo y en la siguiente vida alcanzar. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Eso es a breves rasgos lo que podemos derivar de esta lectura de este verso del Bhagavad Gita, en donde también se ha traído a colación como ejemplo el caso de Bharata Maharaj, quien nunca perdió, ¿no? Nunca perdió hasta donde avanzó, nunca lo perdió, sino que en su siguiente vida pudo retomar eso y alcanzar la completa perfección. Bien, entonces vamos a leer el texto original y vamos a revisar si es que hay alguna pregunta. Dice: oh hijo de Kuru, al obtener esa clase de nacimientos, él revive de nuevo la conciencia divina de su vida anterior y trata de progresar más a fin de lograr el éxito completo. Interesante, porque aquí también se emplea la palabra buddhi, ¿no? Buddhi Sanjogam. La palabra buddhi es una palabra que permea el Gita en todos los capítulos prácticamente, ¿no? Porque nosotros debemos revivir esa conciencia con mucha inteligencia. O sea, debemos siempre estar pendientes de eso, ¿no? Siempre estar muy cautelosos, utilizar nuestra inteligencia para inquirir, discernir, discriminar, indagar, investigar, analizar y finalmente hacer avance, ¿no? A través del Buddhi Yoga, que Srila Prabhupada explica que Buddhi Yoga no es diferencia de Bhakti Yoga, porque el Buddhi Yoga es la aplicación de la inteligencia en el adelanto espiritual de la conciencia. Entonces ese es nuestro trabajo. Bien, vamos a ver si hay alguna pregunta. Alejandro, muchas gracias.
Vanessa, Hare Krishna, muchas gracias. Miguel, reverencias. Carlos Gutiérrez dice Hare Krishna, reverencias. Muy bien, muchas gracias, reverencias. Bien, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenme revisar bien, porque como no soy muy bueno en la tecnología, chequeo bien, a ver, por si acaso no se me pasa. A veces se me pasan, ¿no? Y después me doy cuenta que están ahí las preguntas y trato de responderlas ahí mismo, ¿no? En el chat. Bien, entonces aparentemente no hay. Bueno, me alegro mucho, está todo comprendido, todo está muy claro. Vamos a dejarlo hasta aquí. Srimad Bhagavad Gita aquí, Srila Prabhupada aquí. Muchas gracias. Hare Krishna.